Em, pues yo voy a empezar a hablarles un poquito de lo que son los biocerámicos reabsorbibles para aplicaciones justo en la ingeniería de tejidos óseos. Y dentro de esta presentación va a estar distribuida en lo que son antecedentes, definición de biocerámicos, clasificación de estos biocerámicos, para poder aterrizar toda esta información y mostrarles un poco más sobre las líneas de investigación en las cuales he tenido la oportunidad de mostrar algunas aportaciones. Como antecedentes, bueno, la biocerámica como tal ya se utilizaba. Se utilizaba desde hacía 1000 años después de Cristo, incluso antes de esto. Sin embargo, los antecedentes muy fundamentales o un ejemplo característico es el yeso de París o lo que es un sulfato de calcio. En ese entonces, pues los biocerámicos o los biomateriales de manera general, pues no tenían el nombre o la terminología que tenemos. Incluso la finalidad de ese entonces era para otro tipo de cuestiones, más para política, algunas cuestiones culturales, situaciones jerárquicas dentro de las diferentes tribus. Un ejemplo de ello es como la imagen que les muestro. Los mayas, por ejemplo, lo utilizaban mucho las incrustaciones de algunas piedras preciosas a base de biocerámicos, simplemente cuando iban a la guerra para mostrar ese tipo de colores tan impresionantes y generar una impresión en sus oponentes. Además, bueno, las particularidades de esta biocerámica pues tienen el hecho de que sus propiedades, tanto de estabilidad térmica, de la resistencia mecánica, la biocompatibilidad, eso permite también que tenga una similitud químicamente muy similar, valga la redundancia, a los tejidos óseos. La biocerámica ha tenido diversas aplicaciones, como ya mencioné. De esto va dependiendo las épocas, dependiendo las necesidades y dependiendo las aplicaciones en las cuales nosotros lo hacemos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas o de los seres humanos. Esta biocerámica se utilizaba ya desde entonces en empastes dentales, en la actualidad la seguimos utilizando, en tratamientos periodontales, articulaciones y reemplazos de extremidades, tanto para hueso trabecular como cortical, reconstrucción de la parte de cráneo maxilofacial, toda la parte craneal, arterias, incluso en algunos componentes para la parte de piel, lentes de contacto en cantidades pequeñas, andamios en particular, que son diseñados para mejorar y para ayudar a reconstruir el tejido óseo. La definición como tal de biocerámicos, pues son cerámicos. En la ciencia de materiales, pues son aquellos que están formados principalmente por enlaces de tipo iónico covalente y que sus mismas propiedades químicas hacen que sea de características inorgánicas y que además se van a utilizar con la finalidad de restaurar la parte musculoesquelética, principalmente. No se limita a eso, es importante comentarlo, sin embargo sí es importante indicar que es donde más éxito han tenido. Alguna de esa clasificación de estos biocerámicos pues se da de manera general en la literatura, tanto en bioactivos, bioinertes y bioreabsorbibles, que más adelantito les mencionaré a qué se refiere cada uno de estos. Algo que es muy importante resaltar es que la mayoría de los biocerámicos y de manera general los biomateriales deben de tener una alta biocompatibilidad. Esta es una frase que posiblemente han escuchado más de una vez y esto se refiere a que debe de tener una alta capacidad, en este caso de los biocerámicos, de interactuar con los tejidos óseos o huesos o dientes o incluso con aquellos tejidos circundantes y órganos de manera general sin provocar reacciones secundarias, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Algunos de los ejemplos de lo que son biocerámicos bioactivos, pues está la hidroxiapatita, los biovidrios, los vitrocerámicos, que son materiales que inicialmente son amorfos y cristalizan y que incluso con los tratamientos térmicos podemos jugar a aquellos materiales que pueden ser cristalinos a temperatura ambiente para hacer una estructura amorfa. Y en la parte de bioinertes, pues tenemos algunos ejemplos como la alúmina, la circonia, el carbón, y en los bioreabsorbibles están los fosfatos de calcio. Tenemos una gama muy amplia, desde diferentes relaciones de calcio y fósforo en porcentaje atómico. Y menciono algunos otros, que en este caso es un polímero, pero simple para ejemplificar la parte de bioreabsorbabilidad, tenemos los polímeros, y uno de estos es el ácido poliglicólico. Las componentes o las partes importantes de estos biocerámicos bioactivos, pues son cerámicas
que químicamente van a activarse, van a formar enlaces con el tejido huésped. Esto lo que va a hacer es que sea más fácil su aceptación y bueno, pueda formar, tanto puede ser en forma de recubrimientos como en materiales en bultos, materiales más densos y con una estructura química similar, incluso mecánica, tanto a los huesos como a los dientes. Algunos de estos ejemplos pues, son los fosfatos de calcio, como les mencionaba, y los vidrios bioactivos. Los biocerámicos bioinertes, por otro lado, pues son cerámicos que no reaccionan con el tejido huésped o incluso con los órganos circundantes en el cuerpo. Estos biocerámicos, al igual que el resto, la idea es que no sean tóxicos o que sean lo menos posible. Cuando estos biocerámicos entran en contacto con el cuerpo y todos los materiales de manera general, al estar en contacto con fluidos fisiológicos, empiezan a tener pequeñas interacciones o grandes interacciones, dependiendo las composiciones, dependiendo el tejido donde se encuentre, dependiendo el pH y las condiciones del fluido corporal. Y esto va a desencadenar una serie de señalizaciones. Entonces, puede haber, cuando se empiece a degradar o a corroer, pues que estos detritos que generan sean de características no tóxicas o mínimamente invasivas, que no sean cancerígenos y que no sean alergénicos. Como les mencioné al inicio, todos los biocerámicos son la mayoría óxidos iónicos por sus características de los enlaces químicos en los cuales se están interaccionando. Estos biocerámicos que son de características inertes, algunos de los ejemplos más tradicionales o convencionales y con mejores éxitos ha sido la alúmina con relaciones de acero en forma de recubrimientos. El acero pues puede ser algún 316L, 316, 304, que son aceros especiales para la parte de aplicaciones biomédicas. El titanio puede ser desde titanio puro o aleaciones de titanio. La zirconia recubriendo el titanio, es decir, podemos tener una cantidad enorme de posibilidades de cómo interaccionarlos y también mezclas entre alúmina y zirconia. Y finalmente los biocerámicos bioreabsorbibles, bueno, pues son materiales que estos, como su nombre lo indican, se van a disolver o los aceptan el cuerpo. Y estos, nuevamente, cuando entran en contacto con estos fluidos corporales, como cuáles, pues la saliva, el plasma sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo, todos estos componentes o todos estos fluidos, pues lo que van a hacer es interaccionar y van a absorber, en su caso, si lo permite, las características, absorberlos, y si no, pues van a mantenerlos o desecharlos en periodos ya sea cortos, medianos o de largo plazo. Los ejemplos pues, son fosfatos de calcio y, como les comentaba, los polímeros biodegradables. Estos polímeros biodegradables pues no son cerámicos, sin embargo, entran justo en este gran grupo, tal cual. Y también algunas de las aplicaciones han sido principalmente como soportes temporales, que es lo que nosotros le llamamos scaffolds o plantillas, y esto nos permite interactuar justo como eso, como plantillas, para que haya un crecimiento de tejido. En el caso de los biocerámicos, principalmente para reparación de cartílago y lo que son huesos densos o corticales. Es importante buscar siempre que tengan propiedades adecuadas para sus aplicaciones a las cuales están hechas. Y algunas de las propiedades más importantes son estas que les presento, que es que no tengan toxicidad dentro del cuerpo, efectivamente que sean estables. Cuando son biocerámicos, normalmente, y son reabsorbibles, estas propiedades mecánicas tienen que ir ajustándose, ya que como va disminuyendo la plantilla y va aumentando la cantidad de nuevo tejido óseo, pues debe asegurarse que no se fracturen ni el tejido huésped ni el nuevo tejido que se esté formando. O incluso que no se deforme excesivamente, como por ejemplo en donde están las articulaciones, que si están interactuando este tipo de biocerámicos, y además no deben de presentar reacciones de cuerpo extraño. Cuando se implanta un biomaterial en el cuerpo, normalmente tiene interacciones y las interacciones y las señalizaciones son principalmente por macrófagos, incluso que estos macrófagos se convierten en lo que son células gigantes de cuerpo extraño, y entonces estos son indicadores de que el cuerpo está manteniendo ese implante o esa prótesis como algo ajeno y puede desencadenar un conjunto de reacciones que pueden ser desde alergias, algunas reacciones de sensibilización, hasta cuestiones un poco ya más
más complejas, que pueden ser locales o sistemáticas, como es el caso de necrosis o apoptosis celular. Y continuando con esta explicación, también debe de haber una interacción entre la estimulación del crecimiento, en el caso de estos biocerámicos, cuando es necesario la incorporación o la estimulación de nuevo tejido óseo, para la interacción en reacciones químicas, como les comentaba, tanto en los fluidos corporales como en el mismo tejido, en el tejido huésped o en tejido circundante. No debe disolverse muy rápido en aquellos biocerámicos o incluso corroerse, si es el caso, debido a que si se disuelve muy rápido y no nos va a dar tiempo suficiente al mismo tejido óseo o a las células, en este caso, a todo el proceso de integración y todo el proceso que conlleva el implante, a aceptarlo, incluso puede generar pequeñas faltantes de zonas donde haga falta material de tejido óseo y puede incluso generar secciones parecidas a la de la osteoporosis. Y finalmente debe de reabsorberse con una velocidad deseada. Esto va a depender de morfologías, va a depender del pH, del fluido donde se encuentre, de la temperatura. Incluso se ha observado que va a depender también de las condiciones o de las características individuales de cada persona, como la alimentación, el tipo de sexo. Es decir, todo esto va a repercutir cuando nosotros desarrollamos nuevos biocerámicos. Y voy a entrarme un poquito de lleno en biocerámicos muy particulares, que son los que más éxito han tenido, como es la hidroxiapatita. La hidroxiapatita como tal, pues, es la fase mineral del tejido óseo. Sin embargo, esta tiene o se conoce como un fosfato de calcio. ¿Por qué? Pues porque está formada principalmente por calcio, por iones calcio y iones fosfato en su estructura, y que además está formada por dos estructuras dipiramidales. Esta es con una estructura cristalina tipo hexagonal y que además debe de tener una relación en porcentaje atómico de 1.67 de manera ideal para que cumpla con los criterios de reabsorción adecuado, y que además, si nosotros se ha observado que dentro de la literatura y dentro de otros estudios, si hay una modificación en esas relaciones de calcio y fósforo en porcentaje atómico, lo que puede provocar es una desestabilización estructural en la estructura cristalina, o incluso una reabsorción mucho más rápida, más lenta, que eso influye de forma directa en las propiedades físicas y también en las propiedades químicas, porque esto va a desencadenar una interacción entre los diferentes componentes o elementos o proteínas que se encuentran alrededor de forma disuelta en los medios o incorporados, y en interacción con la plantilla o con el biocerámico. El fosfato tricálcico fase beta, pues es justo otro tipo de fosfato de cálcico. Este es bioreabsorbible, significa que lo acepta el cuerpo porque sus componentes principalmente se desionizan en calcio y iones fósforo o fosfatos. Y esta relación atómica de forma ideal es de 1.5, tiene una estructura cristalina romboédrica, y esto le permite ser estable a temperaturas bajas o a temperaturas ambiente. Sin embargo, los fosfatos tricálcicos pueden tener diferentes tipos de estructuras cristalinas. Puede ser la alfa, la beta. Las características más importantes son las temperaturas a las cuales se obtienen y la estabilidad térmica que puedan presentar. En el caso del fosfato tricálcico alfa, esa tiene una temperatura en la cual normalmente la sintetizamos, este tipo de fase, o la buscamos a 1125 grados centígrados. Sin embargo, debido a que es una fase que se encuentra a altas temperaturas, cuando llega a temperaturas ambientes, normalmente tiene fases residuales de fosfato tricálcico, fase beta, y entonces normalmente ahí podemos tener no una homogeneidad en las fases, sino una heterogeneidad. Y bueno, el uso más amplio pues se ha dado principalmente en tejidos óseos, incluso ya se encuentra en algunas pastas dentales, tanto es así que en cantidades para estimular la dentina. El biovidrio y los cerámicos vidrios, bueno, es otro grupo muy grande en donde el biovidrio tiene características muy importantes. Cuando hacemos un biovidrio, cuando lo fabricamos, es amorfo. Sin embargo, cuando entra en contacto con fluidos corporales, cristaliza, porque forma nuevas fases cristalinas que permiten tener una buena bioactividad o incluso osteointegración dentro de la parte de tejido huésped. Y este vidrio bioactivo va a estar formado
por tres grandes componentes, que son los iones formadores o modificadores o intermedios. La particularidad de cada uno de ellos es que los formadores van a hacer esas cadenas, incluso a los vidrios como tal se les conoce como polímeros inorgánicos. Tienen esa estructura en la cual van a formar tetraedros que forman esas cadenas, pero es donde entra aquí los iones modificadores, que es justo donde lo rompen y permiten tener esa estructura amorfa. Incluso los intermedios pueden estar unidos tanto como formadores en cantidades pequeñas como modificadores. Como se pueden dar cuenta, los intermedios y los modificadores prácticamente son los mismos. Aquí va a depender mucho de los porcentajes, ya sea en mol o en peso que añadimos para fabricarlos, para que puedan interactuar ya sea como modificador o como ion intermedio. Las propiedades biológicas les van a determinar efectivamente la composición del vidrio. Hay vidrios base sílice, hay vidrios base fosfato. Las cerámicas, por ejemplo, para dar un ejemplo muy general del vidrio bioactivo, principalmente son aquellas que están incorporadas con sílice entre 40 y el 60% en mol. Mientras que si queremos hacer una cerámica de vidrio bioinerte, tendríamos que añadir más cantidad de sílice arriba del 60% en mol. Y los vidrios bioactivos pues pueden ser procesados con geometrías, morfologías diferentes, desde microesferas, fibras o incluso en implantes porosos. Estos van a presentar una estabilidad mecánica, térmica y una composición química similar a los tejidos óseos, obviamente dependiendo la composición de la cual esté hecho, y esto permite una formación o una estimulación del tejido óseo. Y esto se va a dar principalmente por una interacción entre depositación de iones calcio y iones fósforo en la superficie, y esto hace una especie de juego en donde están interactuando, se va disolviendo la plantilla y va depositando nuevos iones de calcio y iones fósforo, y de esa manera forma una relación de diferentes fosfatos de calcio. En nuestro caso, lo ideal es que sea de la hidroxiapatita porque es la fase mineral del tejido óseo. Y esto permite, bueno, que se aplique tanto en injertos óseos, en la parte de reconstrucción, como andamiaje, les decía, en la parte de ingeniería de tejidos. Las aplicaciones en la actualidad han sido muy amplias. Estas aplicaciones van desde andamios, plantillas, en huesos trabeculares, corticales. Aquí hago un pequeño paréntesis. Nos referimos a huesos trabeculares, aquellos que son porosos. Si ustedes cuando han tenido la oportunidad de consumir, por ejemplo, caldo de res o de algún animal, se dan cuenta que normalmente los huesitos por dentro están porosos. Normalmente esa es la estructura de hueso trabecular, que es poroso, y si se fijan en la parte exterior hay un hueso que está denso, que está durito. Ese es el hueso cortical. Entonces, estas aplicaciones pueden darse para los dos, incluso en la parte dental les decía, y también se ha dado muy buenos resultados, tanto en la fabricación de coronas, capuchones, incluso en dentaduras postizas o en pastes. Se utiliza tanto en el reemplazo de la raíz dental, se utiliza también para la parte de cresta alveolar, reemplazos de dientes enteros. Ahí lo que hacemos, se hace un pequeño juego con incluso algunos componentes otros cerámicos para dar la coloración, principalmente añadiéndole ya sea circonia o algún tipo de componente para que dé las coloraciones estéticamente mejor de acuerdo a las características de la persona. Y bueno, también se utiliza para la parte de cirugía reconstructiva en el oído medio, curación de fracturas, en cirugía de columna principalmente en las vértebras, reconstrucción de huesos faciales y craneales, como les mencionaba, incluso como relleno óseos en la parte de mastoideos y en la parte de fracturas de meseta tibial ha tenido mucho éxito, y en recubrimientos de algunas prótesis de fijación como tornillos, clavos, incluso también en aquellas prótesis que nosotros le llamamos endoprótesis y prótesis que están dentro del cuerpo y que son de características permanentes, como las de cadera y las de rodilla, tienen muy buenos resultados en forma de recubrimientos, porque hay una aceptación más fácil para la parte de tejido huésped. Dentro de las etapas de los biocerámicos, bueno, tenemos tres etapas muy grandes. Una que es la síntesis, manufactura y la caracterización. Las personas que nos dedicamos o que tenemos un perfil de ciencia e ingeniería de materiales, nos dedicamos a desarrollarlos, a fabricarlos, a hacerlos, a diseñarlos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino también tenemos que caracterizarlos. Utilizamos diferentes técnicas que más adelante les mostraré, que nos permiten asegurar un correcto funcionamiento y una correcta interacción dentro del tejido donde se va a implantar.
Hay la parte in vitro, que puede ser con o sin células, puede ser la simulación de fluidos corporales, puede ser en el caso de saliva artificial simulada, puede ser en el caso de SBF, simulación de fluido corporal, o que es el equivalente al plasma sanguíneo sin células, por mencionar algunos, pero también se pueden añadir diferentes tipos de cepas de células dependiendo la aplicación en la cual va a tener. Y finalmente la última etapa, que es la parte in vivo, tiene que relacionarse con justo la parte de modelos, tanto animales como en humanos. La parte de modelos animales la elegimos de acuerdo a la aplicación. Un ejemplo es para probar la parte, se ha observado que los mejores resultados para lo que son vértebras tiene que ser ovejas, por ejemplo, el modelo animal. Para la parte de lo que son la parte craneal puede ser ratas. Para lo que son huesos largos, pues ya son modelos mucho más grandes y esto nos permite asegurar un correcto funcionamiento. Algo que es importante mencionarles es que siempre hay una cuestión bioética, siempre aseguramos elegir la menor cantidad de número de animales, es decir, incluso evitar el uso de estos animales con las pruebas in vitro. Y bueno, aquí les voy a hablar con todo estos antecedentes, parte de lo que son las líneas de investigación en las cuales yo he tenido la oportunidad de desarrollarme y ustedes están viendo un video en el cual muestro principalmente la parte de los biocerámicos osteoconductivos. Estos biocerámicos osteoconductivos tienen que ver justo con un soporte o andamios hechos principalmente para la formación y el crecimiento de nuevos tejidos óseos. A esto tenemos que sumarle que tiene que interactuar tanto los osteoclastos, que son lo que están viendo en la pantalla, estas células rojas, que lo que hacen es absorber y adecuar de alguna manera el implante y el tejido huésped para que puedan llegar después los osteoblastos, que son las células de color morado que van a ver más adelante, y que esto lo que hacen es adherir en la superficie nuevo tejido óseo para que después se mineralice y tengamos una estructura tal cual, ya formada, ya con características ideales. Incluso nosotros no solamente nos dedicamos a fabricar las características o a asegurar las características químicas, sino también nos aseguramos que tenga la distribución de poros que sea amplia y adecuada, porque realmente esta distribución amplia de poros nos va a permitir que haya una adecuada interacción entre los nutrientes que necesitan las células, los osteoblastos, que están viendo aquí, por ejemplo, ya está formando el osteoide, que es la parte mineral, y también tiene que haber tamaños de poros que permita el desecho de los mismos componentes de las células y también que permita esos tipos de porosidades el anclaje correcto. Incluso si hay una interacción electroestática, también hay una señalización mejor, hay una aceptación mejor, una adhesión mejor, una proliferación y por lo tanto con esto aseguramos una correcta aplicación del implante. Entonces, todo esto tiene que ver incluso con la vascularización. Si no hay una vascularización en el implante, por ejemplo, pues entonces hay necrosis, hay muerte celular. También, si por alguna situación el implante como tal genera cambios de pH, pues hay muerte celular. Todo esto nosotros lo tenemos que considerar previamente antes de ser utilizados en la parte de modelos, ya sea de características animales o en la parte de humanos. Y dentro de estos cerámicos osteoconductivos, pues está la hidroxiapatita que ya les mencioné, les platiqué un poquito de ella, el fosfato tricálcico fase beta, que era el que les mencionaba que tiene mejores características, el fosfato dicálcico, que este fosfato dicálcico puede ser una mezcla entre hidroxiapatita y algún otro tipo de fosfato de calcio con diferentes relaciones, el fosfato tetracálcico y los vidrios bioactivos, por mencionar algunos. Yo he tenido la oportunidad de realizar algunos métodos de fabricación y de síntesis, la molienda mecánica, que esta nos permite tener aglomerados o clúster de diferentes partículas y por lo tanto dentro del cuerpo, cuando hacemos ese tipo de implantes o de prótesis biocerámicas, van a interactuar de diferente forma. La fusión y temple lo utilizo principalmente para la fabricación de vidrios. El método Sol-Gel puede ser tanto para vidrios como para fosfatos de calcio de manera general. He utilizado también el exhibido de porógenos, esto principalmente para generar morfologías diversas con aplicaciones como andamios para que se pueda dar un correcto anclaje de células óseas. Y finalmente la parte de tecnología de polvos y espumado de polímeros, que es justo eso, como su nombre lo indica. La tecnología de polvos es
justo la mezcla en estado sólido de diferentes componentes y que después de este tiempo lo que hacen es espumarlo. Un ejemplo muy burdo podría ser como lo que se hace en el pan. Mezclan los componentes en estado sólido y justo el espumado de porógenos es este tipo de componentes que van a hacer que el pan se esponje o quede con esas porosidades internas. Incluso cuando ustedes lo abren el pan o una concha, ya me está dando hambre, justo quedan esas estructuras interconectadas porosas que tenemos que asegurar también. Dentro de esta caracterización, pues como ya lo mencionaron desde la inauguración, la química está en todo y es muy importante. Entonces, siempre tenemos que asegurar la parte química, la parte física y la parte estructural de estos biocerámicos. Algunas de las técnicas que se utilizan, pues es microscopía electrónica de barrido, en este caso es de emisión de campo, puede ser difracción de rayos X, que es una de las técnicas más importantes, infrarrojo usando la transformada de Fourier, resistencia a la compresión, que son propiedades mecánicas para evaluar ya sea resistencia a la compresión, tracción, pero principalmente en este caso, en el caso de los huesos, donde se ve más un efecto más significativo, pues es la resistencia a la compresión. También se utiliza técnicas como microtomografía y esas técnicas luego las tenemos que evaluar también, algunas de estas en la parte in vitro. ¿Por qué? Porque les decía que nuevamente, si tengo una estructura inicial, puede enlazarse químicamente con otros componentes que tenemos dentro del fluido fisiológico y bueno, estos fluidos lo que puede hacer es formar nuevas fases cristalinas y al tener nuevas fases cristalinas pues puede cambiar propiedades físicas, mecánicas y estructurales. Entonces, dentro de la parte in vitro, pues normalmente puede ser simulación de fluido corporal, mediciones de pH, porque esto es muy importante para pasar después a la prueba in vivo, para asegurar un correcto funcionamiento del implante. Como les decía, nuevamente analizar esos grupos funcionales que nos los da el infrarrojo y lo complementamos justo con la microscopía Raman. Después de ahí empezamos a analizar y las diferentes relaciones de calcio y fósforo en porcentaje atómico de cómo se va precipitando, porque nuevamente puede ser inicialmente fosfato tricálcico, pero esto es una precipitación que se está dando a diferentes tiempos y finalmente llega a una estabilización en donde ya se tiene la hidroxiapatita. Y luego está nuevamente difracción de rayos X para corroborar justo la fase mineral de tejido óseo. Tenemos también la cantidad de partes por millón en el caso de la zirconia o elementos dopantes que se le puede añadir justo a estos fosfatos de calcio o a los biocerámicos de manera general. Y también aunado a esto, pues es la parte in vitro con células, que es principalmente justo la parte de adhesión celular, proliferación. Y les voy a mostrar algunas de estas aportaciones en las cuales ya con todos estos antecedentes y con toda la confianza del mundo podrían hacer dudas al respecto. En este estudio principalmente se hizo una caracterización sobre las diferencias que hay entre el método Sol-Gel y mecanosíntesis en fosfato tricálcico fase beta, en la cual nosotros analizamos lo que es la distribución de tamaño de partículas. ¿Por qué es tan importante esa distribución de tamaño de partículas? Porque esa distribución de tamaño de partículas va a depender la porosidad que muestre el andamio, el implante como tal. Nuevamente, cuando son partículas que tienen un rango mucho más amplio y tienen un comportamiento normal, de distribución normal, pues realmente van a generar poros más regulares, van a generar poros de tamaños más uniformes. Sin embargo, cuando esta distribución de partículas normalmente puede estar cargada hacia un tamaño más grande o más pequeño, pues puede tener estructuras y morfologías con diferentes cambios. Ustedes pueden observar justo en las primeras gráficas que esta fue de Sol-Gel, en donde está más cargada justo el tamaño de estos polvos por el lado de tamaños mucho más pequeños. En caso de lo que fue el que está de color rojo y el que está de color morado, que son obtenidos principalmente por molienda mecánica 12 horas y 24 horas, pues realmente se carga a tamaños más grandes. Pero esto es como consecuencia, principalmente, como ustedes pueden ver, principalmente en estas zonas, forman aglomerados. Al tener aglomerados, pues normalmente la técnica como tal no cuenta la distribución de partículas, sino cuenta clústeres, cuenta aglomerados, que el clúster está formado por un conjunto de partículas, pero que están unidas entre sí. Y que realmente esta característica de formación de clúster o partículas, pues las da el mismo método, la misma metodología, porque está justo en un vial donde tiene bolas de molienda y justo está girando a altas revoluciones, entonces tiene un efecto de cascada. Al tener un efecto de cascada, lo que está haciendo es uniendo
soldando y desoldando esas partículas y justo con la temperatura interna pues forma este tipo de aglomerados. Y en el cambio, este se me pasó a comentarles, esta es una distribución normal, pero esta fue justo de un reactivo, que es un reactivo de sigma, que lo utilizamos como control para evaluar justo esos tamaños. Incluso aquí pueden ver, no son tan bonitas como en el caso de Sol-Gel. Siempre cuando tenemos la metodología de Sol-Gel, nos tiene morfologías muy esféricas, muy uniformes, incluso con purezas muy altas. Sin embargo, el rendimiento es más pequeño con respecto que del resto de molienda mecánica. Y en el caso de lo que fue el reactivo de sigma, pues realmente lo utilizamos para hacer una comparación en donde los tamaños pues sí estaban más uniformes, pero en este caso no me servía para la aplicación, porque realmente como están tan uniformes, los poros que voy a obtener realmente van a ser de un solo tipo. Y acuérdense que realmente todo lo que está en contacto con la parte de tejido huésped, de hecho de tejido, que es de tejido óseo, de características, tiene que tener una distribución de poros muy, muy amplia. También se utilizó la parte de difracción de rayos X para asegurar, obviamente, la fase cristalina que se da a 31.5, que es el pico con más intensidad, justo como se muestra aquí, y también, obviamente, interactuar justo dependiendo de los tratamientos térmicos del andamio en los cuales se formó, o en este caso, el polvo en el cual se sintetizó, realmente para analizar cada uno de los componentes. Este en particular es la reacción que se llevó a cabo del reactivo que fue comprado por Sigma. Ustedes pueden ver incluso aquí una fase que es una fase residual, y esta fase residual es un pirofosfato. Las fases obtenidas principalmente por molienda y por Sol-Gel no tienen fases residuales, a diferencia del que se compró por Sigma Aldrich. En esta imagen ustedes pueden ver principalmente diferentes tipos de componentes elementales que se obtuvieron por microscopía electrónica de barrido. Es un análisis puntual elemental en donde se hizo con la finalidad de sacar relaciones de calcio y de fósforo, como pueden ver aquí, de cada uno de los componentes. Y aunque los 4 son fosfato tricálcico fase beta y lo corroboramos por medio de difracción de rayos X, pueden darse cuenta que esta relación que les decía desde el inicio tiene una variación significativa. En Sol-Gel tenemos una relación de calcio y fósforo de porcentaje atómico de 1.7, y en cuanto a moliendas, que son estas dos, es de 1.8 y 1.6. Y en el de Sigma es de 1.4. Entonces, estas variaciones, cuando están dentro del cuerpo o dentro de los fluidos, puede tener una aceptación mayor o menor, dependiendo del pH que tenga principalmente el fluido corporal. En la parte de infrarrojo, principalmente, como les decía, se utiliza para obtener ese justo ese tipo de bandas características de grupos funcionales, que en este caso estábamos buscando el de fosfato tricálcico y se dio justo a 947, 974 y 1120 grados, centímetros a la -1 o nanómetros. Entonces, justo en este que tienen aquí es el que se compró de Sigma, y justo aquí está el pirofosfato, que también tiene que salir como un grupo característico. Y nuevamente se hace el EDS, que es justo por medio de microscopía electrónica de barrido, en donde se corrobora, por ejemplo, un nuevo valor. Es importante comentarles que como es un análisis puntual, es importante hacer varios análisis, varias mediciones, para poder sacar una estadística y tener valores más precisos. En ese otro estudio, por ejemplo, se hizo la síntesis y la caracterización también de fosfato tricálcico fase beta, pero aquí se le añade vidrio bioactivo fase fosfato, y además este vidrio bioactivo estaba dopado con cantidades de circonio. Se analiza también los tamaños de vidrio bioactivo, porque les decía que el tamaño tiene un efecto significativo en la absorción y en la disolución de manera general dentro del fluido corporal o donde se encuentre en nuestros tejidos. Entonces fue por esa razón que una vez que se trituró el vidrio, que se consideró que tuviera tamaños pequeños, incluso irregulares debido a las características del mismo vidrio por su dureza, también se aseguró por medio de difracción de rayos X justo esa morficidad. Ustedes aquí pueden observar este difractograma en donde cada uno de los componentes o de los compuestos por vidrio, en donde teníamos un vidrio, en este vidrio tal cual, no estaba dopado con circonia. Aquí fue dopado con 0.25 de circonia, 0.5, 0.75 y 1% de circonia.
Y también se analiza de forma independiente, pues la circonia, porque puede tener diferentes estructuras cristalinas, y en este caso fue una estructura tetragonal, que esta estructura es justo, entra como un agente nucleante en la misma estructura del vidrio, y esto lo que va a hacer es que cristalice más rápido cuando esté en contacto con fluidos corporales. Una vez que se evaluó lo anterior, que son los precursores, pues ahora sí seguimos con la parte de la fabricación de estos andamios. Aquí se hace varias variaciones en contenido, en peso del agente espumante, y ustedes pueden observar cómo van afectándose tamaños de poro, distribución de tamaño de poro, conforme vamos añadiendo la cantidad de espumante. Aquí lo ideal, de acuerdo a lo que observamos, no solamente de forma puntual, sino con otros estudios, se observó que el que tenía 2.5% de espumante era el que tenía mejores resultados. Y porque les decía que era importante todas estas características que buscamos en las porosidades, bueno, tenemos que buscar la parte de un adecuado tamaño de poro, una porosidad interconectada o ramificada y una distribución más amplia en tamaño de poro, porque esto nos va a permitir tener excelentes resultados o ser mejor resultados en la parte de la bioreabsorbibilidad o lo que es la aceptación y la desionización por el fluido donde se encuentre y la precipitación de una nueva fase mineral. Y también la proliferación celular, eso nos permite una buena adherencia celular, la vascularización y el control de disolución. Algo que es importante comentarles es que también estas porosidades juegan un papel muy importante en la rugosidad. La rugosidad es algo que les gusta mucho y hemos observado a los osteoblastos. Entonces, cuando un material es demasiado rugoso, tienden a precipitar y a generar muchas veces un excedente de proliferación, y esto pues lo que nos va a dar es principalmente formación de tumores. También se hace por medio de microtomografía. Este es un modelo obtenido por microtomografía, donde se hacen cortes, como pueden ver aquí, cortes 2D. Este es un método que es no destructivo. Todo esto se une, cada una de estas secciones en 2D, y se forma el modelo. Una vez que tenemos este modelo, esto lo que nos permite es conocer por dentro si están interconectados esos poros, cómo está esa estructura, y sin evitar fracturar o romper incluso el andamio. E incluso podemos seccionar en partes cúbicas con la finalidad de obtener porosidades. Estas porosidades pues se van a dar principalmente porque lo podemos sacar a través de densidades o de fórmulas generales, donde sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces con esto podemos conocer la cantidad de porcentaje en volumen de andamios. Este es un modelo de estas espumas que ustedes ven aquí, justo con los cortes que mostré previamente, en donde nos permite conocer con precisión cuál es el porcentaje de volumen o de porosidad que tienen estos andamios. ¿Por qué es importante conocer el porcentaje de porosidad? Porque cada hueso trabecular, independientemente de donde se encuentre, va a tener ciertas características. Entonces, los rangos para huesos trabeculares van a ser desde un 40 hasta un 80% de porosidad, dependiendo, como les digo, en dónde se encuentren en nuestro cuerpo. En el caso de los andamios que se realizaron, pues tienen porosidades que van desde el 47.5% hasta porosidades del 52.74%. Y también se hizo el evalúo o el ensayo de lo que son los andamios con fibroblastos de ratón. Este fue un estudio previo en donde se eligieron de los 5 componentes que teníamos inicialmente, solo los andamios con las mejores características. Por eso les digo que inicialmente todo esto es muy importante, porque partimos justo de un mundo gigantesco de composiciones, y ya cuando lo llevamos a la parte en vivo, lo reducimos a una cantidad reducida, y ya que aseguramos que va a ser exitosa su aplicación. Continuando con la parte de fibroblastos de ratón, se tiene un control que es justo en el plato de cultivo, y justo en los 3 andamios mostraron excelentes resultados, tanto de la parte de viabilidad celular en un tiempo de 48 horas, como se muestra aquí. No hay una diferencia tan significativa debido a que las porosidades son muy similares. Y este justo es otro estudio donde se hace la caracterización in vitro de este tipo de fosfatos tricálcicos.
Sin embargo, aquí esto es importante comentarles que este es un andamio que tiene únicamente vidrio bioactivo. Ustedes pueden ver vidrio bioactivo y fosfato tricálcico, y aquí tienen una imagen donde se observa que efectivamente hay una cohesión, hay una unión entre partículas. Sin embargo, cuando hacemos andamios con las mismas características y con las mismas condiciones de tratamiento térmico, en las particularidades es que no hay una unión entre partículas. Las partículas quedan sueltas, y aquí incluso, si les pudiera dar un ejemplo de cómo se vería, es como si fuera una especie de mazapán. Queda como si fuera en verde y no se puede manipular. Por lo tanto, es mejor cuando añadimos la mezcla entre fosfatos tricálcicos y vidrios bioactivos. En este caso, esta fue la composición del vidrio, y como les mencioné inicialmente, aquí el formador, porque es el que se encuentra en mayor cantidad, pues es el pentóxido de fósforo. Los modificadores son aquí el óxido de calcio, el óxido de sodio, y los intermedios son el óxido de circonio, y también pueden incluso funcionar tanto el óxido de calcio y óxido de sodio, dependiendo de las composiciones, como iones intermedios. Cuando añadimos el óxido de circonio fue principalmente para ayudar a estabilizar la red, y esto nos va a permitir reforzar la estructura del vidrio y mecánicamente hacerlo un poco más fuerte. Una vez que estos fosfatos tricálcicos se evalúan in vitro en fluidos corporales simulados, la morfología que se obtuvo es esta morfología, que es una morfología tipo flor o coliflor. Dentro de la hidroxiapatita puede tener diferentes morfologías, la cual va a depender del método de fabricación, incluso el fluido corporal en donde se encuentre, la relación de pH. Todo esto nos va a permitir tener diferentes morfologías, y esa morfología pues va a proporcionar una superficie como tal, que va a ser una superficie interfacial, en la cual nos va a permitir la disolución o la precipitación, en su caso, de iones calcio y iones fósforo, justo con los iones que pueden estar dentro de la misma solución del SBF. Y esto genera pues una sobresaturación, y puede ser que genera o una nucleación y precipitación de la hidroxiapatita, perdón, o incluso va a depender justo de esos cambios de sobresaturación locales. Si hay un mayor cambio de sobresaturación, va a favorecer la formación de hidroxiapatita. Pero si esa sobresaturación es menor, o incluso la acidificación es menor, lo que va a hacer es impedir la formación de hidroxiapatita, y en este caso, ¿cómo lo referimos con el implante? Vamos a estar reabsorbiendo muy rápido el implante, sin éxito a que se siga precipitando la nueva fase del tejido mineral. En la parte de pH se hace a diferentes días. Aquí les muestro una de las gráficas de las que es a 7, 14, 21 y 28 días, y esto nos permite principalmente evaluar la concentración de hidrogenoides, principalmente a evaluar cómo se comportan los andamios o los biocerámicos de manera general, y en este caso cómo va a evaluarse la inducción de la hidroxiapatita. En este caso, grandes cantidades de iones fosfatos lo que van a hacer es acidificar el medio. Y bueno, grandes cantidades de iones calcio pues lo van a alcalinizar. La idea es que sea un punto estable justo entre 6.6 y 7.8, que son los valores óptimos para el crecimiento celular, y es donde la hidroxiapatita también se estabiliza. Y esto permite pues tener un control en el ambiente, pues para analizar cuando son con células el metabolismo celular, asegurar que no se estresen las células, y también para que haya una adecuada formación en cuanto al nuevo tejido óseo, y evitar la formación de tumores o incluso muerte celular. Y en esta otra parte, bueno, son células osteoblásticas, que son de otro tipo de características, que son las MSE63. Estas fueron adheridas principalmente a los andamios, en donde se observó principalmente que sí hubo un cambio significativo. Aquí son células de humanos, y en esta sí se observó un cambio mayor en la que tenía circonia que en la que no tenía, mayor adhesión, proliferación y diferenciación. Esto se lleva a cabo, o nosotros lo podemos vincular con una buena osteoconducción y con una buena osteoconducción, inducción y osteoconducción. Ambas son excelentes, principalmente en este andamio, y este es el que ya se va a llevar justo para probar en modelos animales. Y en la parte de difracción de rayos X, pues se asegura la formación de la fase de la hidroxiapatita. Y como ustedes pueden ver acá, hay
tres fases diferentes. Estas que se muestran aquí, pues estas son resultado, si se acuerdan y recuerdan un poquito más, el vidrio tenía circonia, que es un óxido de circonio, que bueno, se enlaza con calcio, que puede ser del mismo fluido corporal o incluso del fosfato tricálcico, y tenemos también aquí un pirofosfato. Este pirofosfato fue porque justo en particular esta fase se da con el fosfato tricálcico que les decía que se tenía por sigma Aldrich, que es el que traía esta fase residual de un pirofosfato. Y justo esta otra fase, que es un fosfato de sodio, pues este se da principalmente el sodio porque proviene del vidrio bioactivo, y incluso tenemos todavía residual el fosfato de calcio, que significa que todavía no se ha disuelto en su totalidad. Y bueno, el uso de porógenos o de andamios también es importante porque les decía que justo estos nos van a permitir tener un adecuado anclaje, jugar con las morfologías y simplemente para estimular, puede ser si son para huesos densos. En el caso de este estudio fue hecho principalmente para lo que son huesos en la parte maxilofacial o incluso dental, y se utilizó como porógeno o como polvo espaciador cloruro de sodio, sí, tal cual como lo escuchan. La sal de cocina se utilizó para evaluar justo las porosidades, en donde se observó que tenía porosidades relativamente altas entre el 63 y el 87%, y justo estos andamios se evaluaron con simulación de saliva artificial. Cada uno de estos puntitos blancos que ven aquí, pues significa que a 14 días empieza a formar la fase mineral del tejido óseo, que es la hidroxiapatita. Y este otro es justo añadiendo azúcar tal cual, azúcar comercial, en donde se eligió dos tipos de azúcares que se fabrican en México, que es el azúcar surca y el azúcar genuino. Estos dos tienen estructuras cristalinas cúbicas, sin embargo, ustedes pueden ver que esta tiene más irregularidades. Esta tiene bordes bien definidos, aristas bien definidas, pero si ustedes pueden observar, tiene aquí una segunda fase. Esta segunda fase se debe principalmente a óxido de silicio. Dentro de los componentes o dentro de la industria alimenticia se pueden añadir algunos tipos de otro tipo de componentes que permitan, una de dos, o aumentar el peso o incluso mejorar las propiedades físicas. La azúcar como tal tiene la particularidad de de tener mucha afinidad por la humedad del ambiente, es higroscópica. Por eso es que esta, que tiene menos cantidad de silicio en su superficie, empieza a degradarse, empieza a perder forma, y esta, que tiene mayor cantidad de silicio, empieza a mantenerse. Incluso posiblemente ustedes lo han visto, que cuando van a algún supermercado a comprar, hay un azúcar en la cual sus granos están bien definidos, bien bonitos, y en la otra se ve como si estuviera húmeda, como si hubiera estado mojada. Bueno, pues la mojada tiene que ver justo con estas propiedades hidroscópicas. Y esta es como se vería justo el andamio y cómo dejan estos granos, los componentes del azúcar. Y si se fijan, entonces para eso se hace. Y bueno, las aplicaciones, tal cual las aplicaciones pueden ser diversas de estos biocerámicos de los cuales les platico. Aquí les muestro algunas de estas aplicaciones, sin embargo, puede haber muchas más. Estamos trabajando en algunas otras que no me dio por tiempo la oportunidad de mostrárselos. Sin embargo, puede ser desde rellenos óseos, plantillas 3D, incluso en forma de hidrogeles para algunos tipos de aplicaciones, como la parte de cementos en la parte dental, e incluso en recubrimientos de prótesis internas, en la impresión en 3D, en estructuras ya más complejas y componentes completamente, y en la parte de huesos largos, como les decía, que son como tibia, fémur o peroné. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, con mucho gusto.